Probablemente, producto también, algunos dicen de la crisis, probable también que haya aumentado considerablemente. ¿A qué se expone uno si es que no paga el gasto común? Pueden perseguirte, pueden, por ejemplo, cortarte la luz, el agua. ¿Qué puede pasar? Vamos a ver eso y vamos a preguntarle y sacar la pizarra también a nuestros compañeritos. Tengo varios gastos comunes. Vamos a ver la nota y seguimos conversando de este tema. Tengo varias dudas yo. ¿Deudas? Cada fin de mes todos debemos pagar nuestras cuentas de luz, agua, gas, el colegio de los niños, la cuenta del supermercado y los que vivimos en edificios o condominios también tenemos que pagar nuestros gastos comunes. Ese monto fijo que está definido por cada una de las comunidades de vecinos para así financiar la limpieza, la seguridad y todo lo que tenga que ver con las áreas comunes de los edificios. Pero ¿qué pasa cuando el dinero no alcanza para cubrir todos los gastos de la casa y los gastos comunes dejan de ser nuestra prioridad? ¿Qué pasa cuando nos atrasamos en los gastos comunes? ¿Cuáles son las sanciones que los edificios pueden tomar para estos casos? O sea, me parece que sí, hay cosas más importantes, hay que comer, la gente se enferma, tiene que pagar, todo es caro, entonces me imagino que los gastos comunes ya empiezan a pasar a tercer, cuarto, quinto plano. Yo creo que uno siempre toma como prioridades que pagar. Pagar su comida, su arriendo, no sé, otras cosas, y ya después yo creo que mira de último los gastos comunes. La verdad, yo vivo en un departamento también, tengo un departamento y no me parece, creo que a pesar de que sea excesivo, uno tiene que ser responsable con sus gastos y hay cosas que son prioridad, por ejemplo, pagar los gastos comunes. Según un estudio en la plataforma edifito.com, en el que se analizó el comportamiento de pago durante el último trimestre del 2019, 3 de cada 10 hogares que están en condominios o edificios deben, al día de hoy, gastos comunes. Esto podría explicarse debido a la crisis social que afecta a nuestro país desde el pasado 18 de octubre, donde la economía de muchas familias se vio duramente afectada. Tenemos la expectativa de que esto tienda a bajar. También pensamos que parte de eso tiene que ser un poco un miedo a la incertidumbre que se venía. Entonces creemos que ya con el país un poco más estable y lo que se espera de mejorar este año, esperamos que la morosidad tienda a sus niveles más normales. Empresas que cerraron y gente que quedó sin trabajo fueron solo algunas de las consecuencias del estallido que afectaron a muchas personas durante los últimos 3 meses del 2019. El estudio de edifito.com también asegura que la morosidad de los chilenos en tema de gastos comunes alcanza el 29%, es decir, habría subido un 5% en los últimos 10 años. Debido a que mucha gente decidió postergar el pago de sus gastos comunes producto de la cesantía y los gastos extraordinarios. La morosidad en promedio en Chile, del estudio que hicimos anteriormente de la evolución de los últimos 10 años, estaba en torno al 25%, 24%. Entonces, esa es la diferencia del aumento que hubo en la morosidad que llegó a ese 29%. Y a pesar de que los gastos comunes subieron en un 39% en 10 años, el fondo de reserva con el que cuentan los edificios muchas veces se hace poco, debido a la gran cantidad de morosos que pueden haber en el lugar. Bueno, las comunidades cuentan, ¿no es cierto?, con un fondo que se llama fondo de reserva. Es para cubrir emergencias. Cuando uno entiende, ¿no es cierto?, que hay una persona que no puede pagar y que esto viene incrementando, ¿no es cierto?, la deuda y por lo tanto va a ir achicando la caja, uno puede echar mano a eso, siempre con la visión, ¿no es cierto?, de que esto se va a poder recuperar en algún minuto. Uno no se lo está gastando, lo está ocupando para poder cubrir el hoyo que tiene. Pero esto no solo ocurre en Santiago, el norte chico es uno de los lugares donde más deudas hay por gastos comunes, seguidos por la región metropolitana y el centro sur del país. Pero a medida que se van acumulando las deudas por gastos comunes, la pesadilla comienza a ser cada vez más grande. Cortes de energía, cobro judicial e incluso una orden de embargo podrían ser las consecuencias del atraso en los pagos. Sí, en una oportunidad no estaba empleada y me cortaron el agua. Y tuve que, igualito como todos, resolver, pues. Cortes de agua, cortes de luz. Mismo hace poco viajé al sur, andaba de vacaciones. Mi hermana volvió 2 días después y tenía el agua cortada, o sea, tenía la luz cortada y estaba todo mi refrigerador con las cosas descompuestas y no te avisan nada. ¿Qué recomiendan los expertos? Como los gastos comunes son un gasto fijo como el agua, la luz o el gas, usted debería tenerlos considerados en sus gastos mensuales. Además, todos deberían estar en conocimiento de su estado de cuenta para llevar un conteo de registro de todos sus pagos.
Y también, en caso de que su departamento esté arrendado, debería verificar que el arrendatario pague los gastos comunes, porque para efectos judiciales, el copropietario es el responsable de estas deudas. Depende de cada situación, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, yo trato de llevar los gastos comunes al día, pero a veces me llegan por lo menos 160.000 pesos y de verdad es fuerte pagar para una persona, una familia, 160.000 pesos. Y además que no llegan en la fecha, o sea, si tuvieras una fecha indicada, el primero y el primero llegan, no, me llegan el 15, el 18, el 25 y entonces, ¿cómo coordinas tú? Y usted se preguntará, ¿se pueden utilizar las áreas comunes si es que no he pagado los gastos comunes? ¿Me pueden cortar la luz o el agua si es que no los pago? ¿Después de cuántos meses? ¿Es legal que en mi edificio publiquen la lista de morosos? Todas estas dudas las aclaramos esta mañana acá en el Buenos Días a Todos. Cada vez hay más chilenos que dejan de pagar sus gastos comunes, se transforman entonces en una pesadilla. Nos acompaña acá en el estudio Guillermo Márquez, es gerente de tecnología de Difito.com. A propósito, bienvenido, Guillermo, muchas gracias por acompañarnos. Nos estamos endeudando más los chilenos con el tema del gasto común. ¿Tiene que ver también la crisis, lo último que ha pasado en nuestro país, que justifique el comportamiento de los chilenos? Sí, nosotros hicimos una evaluación del comportamiento de la morosidad del último periodo y efectivamente hubo un aumento en la morosidad, en torno a un 5% aumentó la morosidad en estos últimos 3 meses, un poquito asociado a la crisis social. Además están cada vez más caros los gastos comunes, o esa es mi sensación de que yo cada vez que miro el gasto común me cobran una cuestión nueva. Sí, en general también hicimos un estudio, una evaluación de los últimos 10 años, más o menos aumenta un 3,9% al año los gastos comunes. Sí, pero, Guillermo, perdón, es que eso es súper importante destacarlo porque ahí se produce un desfase, porque en los últimos 10 años no ha subido la renta en un 40% de los chilenos, los ingresos no han subido en 10 años 40%. Claro, sí. Pero los gastos comunes sí. Qué raro. ¿Y qué razones? Porque uno dice, claro, si suben tus ingresos en 40%, ya está bien, pues estará ajustado con el IPC y es lógico que suban los gastos comunes proporcionalmente, pero ¿por qué se disparan los gastos comunes? No, y a veces yo tengo una proporción de que a veces llega a ser un tercio del arriendo que uno puede pagar. Me parece que es mucho. Sí, eso es. ¿Hay alguna razón que explique este aumento de casi 40% en una década? Hay una alineación respecto con lo que ha sido la evolución del IPC. No está tan lejos de la evolución del IPC en ese periodo. Por otro lado, el aumento de las rentas reales, el 40% del gasto común tiene que ver con renta que se le paga a la gente de aseo, a los conserjes, a la misma administración. O sea, eso también ha ido aumentando. Y por otro lado, tenemos que los edificios cada día ofrecen más servicios. Tienen piscina, tienen más jardines, tienen más zonas comunes, que eso también lleva un costo de operación del edificio. Y si alguien no paga, pueden, por ejemplo, castigarlo y pedirle el acceso a estas zonas comunes, o pueden cortarle la luz, o pueden publicar su nombre, o además publicarle el nombre, pues chiqui, si ponen la lista. ¿Es legal eso? ¿Publicar la lista? Sí, bueno, primero, solo la ley estipula que se puede cortar la energía eléctrica de una vivienda que no tiene pagado el gasto común por 3 meses, ¿ya? Y eso está facultado en la ley de copropiedad, y se puede aplicar directamente. Respecto a publicar información, por la ley de propiedad, de protección de la información personal, no se puede publicar comúnmente a todo el mundo, pero sí es información relevante que se le puede transmitir a los copropietarios. Lo pegan a veces en el ascensor. Eso no se puede hacer. Número de departamento, nombre de la persona y el monto que debe. Eso no se puede hacer, pegarlo en el ascensor, porque lo puede ver personas públicas que son ajenas al edificio. Claro, lo ve todo el mundo. Pero si llega en el gasto común pegado atrás, eso sí está facultado, porque estoy entregando información de la gestión del edificio, no tiene nada que ver con algo personal, digamos. Bueno, me imagino que tú has escuchado varios testimonios de personas en relación a este tema, pero yo creo que hay una sensación generalizada de que los gastos comunes son un tanto abusivos, independiente de que toda información aparece en detallado en lo general, en cada uno de los gastos que a uno le llegan. Porque aparte de que son muy caros en muchos casos, en muchísimos casos, hay cobros adicionales, porque tú dices, hoy día los edificios tienen múltiples servicios que justificarían un poco el monto alto. Pero ¿qué pasa cuando, aparte de yo pagar un gasto común importante, tengo que pagar adicional, no sé, 30.000 pesos por el uso de la sala multiuso, no sé cuánto más por el uso del quincho, el asado, y así suma y sigue? Uno dice, bueno, de repente lo pago porque me van a hacer el aseo posterior a... No, hay que pagar aparte el aseo. Entonces ahí uno dice, ¿no será que esto está mal regulado? ¿A quién le reclamo yo? Porque la directiva
perdón, no recibe Sí. ningún tipo de remuneración. Entonces, en ese sentido, es como difícil cargarle la mata a ellos. Y además te digo un dato, el IPC en los últimos 10 años sumado da 28%, no 40%. O sea, igual hay un desfase. Sí. Estaba sumando recién de acuerdo a la página de entonces hay un desfase. O sea, hay algo que explica más allá del encarecimiento del costo de la vida esto. O sea, yo me imagino que ahí hay una cuestión a lo mejor de que se han profesionalizado los servicios, que el metro cuadrado es más caro, o que las empresas que administran los gastos comunes están ganando más plata, derechamente. Yo creo que por ahí va un poco la cosa. ¿O no? ¿O no? Yo creo que lo más importante es bien variado lo que pasa en un edificio con otro, porque tiene que ver con muchos factores. Son muchos los factores. Cantidad que de afectan. departamentos, en fin. Cantidad de departamentos, cantidad de jardines, cantidad de personal que tienen contratado. Por eso lo más importante, creo yo, es estar empoderado con la información que se maneja en el edificio. Una de las cosas que pasa, por ejemplo, a la asamblea asisten menos del 25% de los copropietarios. Entonces las decisiones que se toman y que son decisiones importantes de gastos que se van a realizar, de cosas que va a hacer el edificio, no está participando todos los copropietarios. Por lo Que tanto, no va a puro pelear a la asamblea, po. pero es importante, Y además porque que al pueden final ir los eso te toca a tu propietarios, bolsillo. por lo ¿Pero tanto, dónde tú se tienes- reclama? ¿En esa misma asamblea de los copropietarios o puedo ir a una institución a reclamar si me publicaron, si no me dejan entrar a la piscina o a un espacio común? Si hay algo que no se está cumpliendo dentro de la legislación en el edificio, tú estás en todo el derecho de poder ir a la justicia y pedir A la fiscalía. hacer una demanda, ¿sí? Oye, muy cortito, además ponerse del otro lado, porque acá nos escriben y dice, ¿qué pasa si alguien es dueño de un departamento y tiene un arrendatario que no paga durante más de 3 meses también los gastos comunes? ¿Se puede sacar? La responsabilidad del pago del gasto común siempre es el copropietario. Por lo tanto, uno tiene que hacer un buen contrato de arriendo y una buena gestión con sus arrendatarios para que efectivamente estén pagando y estipular eso dentro de los Oye, contratos. recibimos para harto poder a hacerlo. propósito de esta vida en comunidad. Muchísimas gracias, Guillermo Márquez, gerente de tecnología de Edifito.com. Danilo.